Hola, esto es Mandarax y hoy les vamos a hablar de la ansiedad. Porque usted lo pidió, porque en el cine está Intensamente 2, porque la vida es perra, porque muchos tenemos ansiedad. Hoy les vamos a explicar qué es. Para empezar, qué es, si se parece al miedo o no, qué hubo con y por qué se siente tan gacho. Luego, ¿qué ocurre en el cerebro? Ahí, spoiler, todo es culpa de la amígdala. Maldita. ¿Y qué pasa en el cerebro que le hace al cuerpo sentirse tan mal? Vamos a hablar de cómo se siente en el cuerpo físicamente, fuera de lo que pasa en el cerebro, que es muy loco y complicado, pero sí, tonta amígdala. ¿Cómo se traduce eso en sensaciones físicas que son súper molestas? Ay, sí son. Sí, Y luego, son. sí, son horribles. ¿Cómo, cómo si tienes ansiedad de manera constante, eso cambia de manera semipermanente, o sea, cambios a mediano y largo plazo al cerebro que hacen, a su vez, que te dé más ansiedad? Este capítulo es un poco malviajoso, pero porque nosotros somos gente que padece esto y siente que hay esperanzas del otro lado del túnel, la semana que entra les vamos a dar una segunda parte de este episodio sobre ansiedad, donde hablaremos de posibles tratamientos que alivianan, Hay esperanza, hay luz hay al final del esperanza. túnel. Nada más decirles que Mandarax es una coproducción con Sonoro, que nos pues, produce los programas y nos distribuye y que les mandamos muchos abrazos. Y gracias a nuestros Patreons. Sobre todo gracias a nuestros Patreons, que son las personas que contribuyen mes a mes con un dinerito para que Mandarax pueda seguir existiendo. Entonces, si no son Patreons y les gusta Mandarax y les gustaría que siguiera existiendo y pueden cooperarse con tantito, métanse a patreon.com/mandarax y vean cómo hacerle, porque además tienen beneficios extra, Sí, como vernos grabar en el YouTube y de las cosas. sí. Y tener contenido extra que les platicaremos en el episodio de la siguiente semana de qué va, pero va a estar muy bueno y saludos a Salsita. Es todo lo que tengo que decir. Tenemos redes sociales, twitter.com/mandarax, Instagram @las mandarax, facebook.com/mandarax lo explica todo. Así que de menos, comuníquense con nosotros, regálenos likes, escúchenos, comenten. Si nos ven en YouTube, donde también existe este programa, comenten, que eso nos ayuda un montón con los algoritmos para que más gente pueda tener acceso a este programa. Y ya, empezamos. Hola, pues hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido un montón, creo que porque la gente en general vivimos con la ansiedad o ansiedades o ansiedad. Es como su nombre oficial. Su nombre oficial, que es el menos divertido de todos, ahora que el tema no es divertido para nada, porque la ansiedad es terrible. O sea, es un estado mental y físico de como expectativa negativa que está caracterizado mentalmente por justo como esta expectativa, como que Como que piensas que todo eh, está mal. sí, y que se Sí. te convierte en preocupación y que físicamente se te activan muchos sistemas corporales que en teoría funcionarían para lidiar con situaciones adversas en la vida como un poco más primitiva y que ahora utilizamos solamente para el mal viaje. O sea, no Y solamente, que, pero sí. y que además, como que se siente, o sea, claro, cuando tienes ansiedad sí puedes decir como ando bajona, porque entra como dentro de la Sí. categoría de sentirse bajona, pero la sensación de cuerpo no es como de bajón, o sea, no es como, es de alta energía, de hecho, como de en cualquier momento tengo que correr, porque se parece mucho al miedo. Ahora, la ansiedad no es tal cual miedo. Se siente muy parecido porque es como un miedo, pero del futuro. O sea, la ansiedad está muy orientada hacia el futuro y en respuestas justo como a amenazas que no están en el presente y que están así como muy difusas. Es como que eso da miedo todas las, yo digo, a mí mi ansiedad me presenta como al Doctor Strange, todos los escenarios futuros que pueden pasar y todos están mal, y todos son horribles, Es son miles. padrísimo. Güey, es padrísimo repasarlo, sobre todo como a las 3 de la mañana que te despertas a hacer pipí y es de, uy, ¿sabes qué se me antoja ahorita después de ir al baño? Repasar esos 10,000 escenarios en los que todo sale mal. Porque aunque sea en Doctor Strange, hay uno en el que se salvan. A mí mi ansiedad me Mm, presenta así, infinidad, todos están mal. sí, 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 Pero bueno, sí. entonces se parece mucho al miedo, nada más que el miedo, pues sí es una respuesta orientada al presente. O sea, como de que de repente te hace ¡bu!
o sale un perro o lo que sea, entonces pues hay Ajá. miedo de una cosa cuya señal está en el presente y por lo tanto es una respuesta apropiada en el sentido de que sí hay una amenaza específica e identificable. En la ansiedad, no. No, de hecho, mucho de la ansiedad es que lo que pasa en tu cuerpo es que entras como un estado de defensa que se activa por los mismos circuitos nerviosos del miedo, pero se activa por una como sobreestimación de algún tipo de amenaza de o nuestro mundo exterior o nuestro mundo interno o nuestros pensamientos, pero es una cosa en la que estamos sacando de contexto y de magnitud cosas. Porque, a ver, la ansiedad original, así, antes de nuestra como vida capitalista terriblemente estresante, pues sí es una respuesta normal a una amenaza. Y el malestar que crea, Miedo, ajá, ajá, y el sí. malestar que crea, pues sí, lo que busca es que puedas estar listo para tener una respuesta de protección a tu integridad física y mental. Pero hoy día, ya separando como justo la ansiedad del miedo, pues la ansiedad es o excesiva o sostenida como ya crónica o una respuesta inapropiada para el gatillo que la desencadenó. O sea, es que lo vemos todo profundamente más tremendo Peor. de lo que realmente es. Y pasa que pues interfiere con nuestro funcionamiento del día a día en caso de que no se quite o incluso puede echar a andar comportamientos que son como maladaptativos, que es, vamos a tratar de lidiar con esta ansiedad de alguna manera porque no me está dejando vivir, como por ejemplo, pues el uso de sustancias y una posible adicción a estas, o evitar situaciones que nos generan algún tipo de ansiedad que puede, pues, desencadenar en que dejemos de hacer cosas de nuestra vida por miedo a que nos generen ansiedad. Entonces, no es una cosa que esté chida. No. También otras cosas de las que digo cuando me da ansiedad, es que la ansiedad me hace hacer cosas o no hacer cosas, o sea, Ah, justo sí. como, sí, en fin, cosas que luego cuando no tienes, es como de puta, ¿por qué hice eso? Ah, ya me acordé, porque, Ah, sí. porque tenía ansiedad, porque me obligó mi ansiedad. Y es súper común. O sea, según el INEGI y una encuesta que hizo, más o menos el 20% de la población adulta en México tiene síntomas de ansiedad severa y otro 30% tiene síntomas de ansiedad en algún grado. Es decir, la mitad de la población del país presenta algún grado de ansiedad en determinado momento. Porque pues yo diría que en una semana después de que hicieran esa encuesta, el otro 30% que ya se le quitó la ansiedad, el otro 30% que no tenía ya tiene. O O sea, sea, sí, no creo que nadie básicamente, se libre. claro, no, no importa cuándo leas esto, ¿no? Esa es como la conclusión. Y pues hay varios tipos de desórdenes que tienen que ver con la ansiedad, ¿no? Porque la gente que estudia la salud mental ha decidido que hay que estudiar más a fondo este problemita, pues porque los números son muy claros, ¿no? Habemos muchos que estamos ahí. Entonces, pues hay que tratar de entenderla mejor y una parte de entenderla mejor es analizar los distintos tipos de ansiedad que hay y ponerlos en como cajitas para poder Sobre, atacarlos de manera determinada. sobre todo porque hay banda a la que la ansiedad se le pone muy darks. O Sí, sea, yo no soy de esa banda, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que no, ni nunca he yo. tenido de esto que vamos a hablar ahorita, sino como la ansiedad base, la ansiedad del día a día. Pero hay gente a la que sí se le pone muy darks. Sí, Y, ajá, que y justo justo es, no los deja vivir. O sea, sí, les empieza a interrumpir su vida diaria y eso es un momento en el que sí, ya las cosas dejan de ser como, ay, jajaja, qué chistoso, comparto al Chimps. Ah, ya necesito hacer algo al respecto porque no estoy pudiendo vivir bien con esto. ajá, que esto se expresa en una cosa que se llama desorden generalizado de ansiedad, que justo es cuando tienes ansiedad pues todo el tiempo, bueno, gran parte del tiempo. Desorden de pánico, que son básicamente pues ataques de pánico. El desorden de ansiedad social, que lo clasifican como en una ansiedad especial, y los desórdenes relacionados con fobias, es decir, tener fobias y que eso te dé mucha ansiedad y no te permita seguir continuando con tu vida normal. Sí, cada uno tiene sus síntomas, ¿eh? O sea, no es que, obviamente, ¿no? Si tienes como una ansiedad muy profunda al exterior y no puedes salir, claro que es distinto a simplemente me despierto a las 3 de la mañana todas las noches a repasar mis 10,000 opciones en las que todo está mal.
Y pues este es el más común, ¿no? El desorden de ansiedad generalizada. Y lo que suele implicar son como preocupaciones persistentes, continuas, que tienen que ver con nuestras situaciones y eventos de vida que ni siquiera tienen que ser específicos. O sea, como pensar en No, el futuro como un ente ya sí. es lo suficiente como para desatar la ansiedad. Sí. Luego le dicen, ¿no? Que la ansiedad es exceso de futuro en tu mente, ¿no? Es- Y no vamos a hablar, no nos vamos a clavar en eso, sino que vamos a hablar como de la ansiedad, la que todo mundo tenemos, la de base. Y a ver, primero lo que vamos a explicar es qué pasa dentro de nosotros, o sea, qué pasa en el cerebro y en otras partes del cuerpo. Entonces, para esto, primero tenemos que entender qué partes del cerebro están involucradas cuando ocurre la maldita ansiedad. Son principalmente la amígdala, el hipotálamo y el córtex prefrontal. La amígdala, que en realidad hay dos amígdalas, son unas partes del cerebro chiquitas como en forma de almendra, que son como el depósito de la memoria emocional y de su significado. Entonces, la amígdala está muy relacionada con sentir miedo o sentir la sensación de amenaza, porque justo como que se la pasa buscando información de las cosas que están mal, de algo que te pueda hacer daño, de una amenaza justamente. Y tiene una gran capacidad de asociación. Busca situaciones que parecen similares a la que está ocurriendo ahorita, por eso regresa como ese depósito de memoria emocional y su significado. Y tiene un sesgo pues hacia lo negativo, hacia lo que sí te ha puesto en riesgo o se ha sentido como amenazante. Entonces, si algo en el presente, más bien, si algo en el pasado ha sido especialmente dañino o aversivo, o sea, se ha sentido muy mal, por ejemplo, le da prioridad a esa memoria respecto a lo que está pasando en el presente y la compara con eso. Eso hace la amígdala, en general. Recuérdenla, ¿eh? En Porque general. ella Ajá. es, o sea, ella es. Si tienen que apuntar el dedo hacia alguien y decir te odio, es a ella. Sí, la verdad, sí. Porque de ahí los otros componentes del cerebro que se involucran, pues parten de la información que la amígdala mandó, como el hipotálamo, que recibe información de la amígdala y del hipocampo y dice, uff, algo está pasando, hay que reaccionar, cuerpo, es momento de actuar y empieza a dirigir como cierta información a ciertos lugares pertinentes para la acción, por ejemplo, en forma de hormonas, pero con base en la información que recibió previamente. No lo decidió solito. No, no, Ujú. no, no. Ahora, tenemos sobre todo los mamíferos y dentro de los mamíferos, los seres humanos, una parte del cerebro que se llama el córtex prefrontal, que justo está pues como por la frente y en los seres humanos es donde es más grande de todas las especies, de todas, sí, de todas las especies. Entonces, el córtex prefrontal recibe la información de la amígdala y del hipotálamo y la hace consciente. Eso es súper importante. También en el córtex prefrontal pasan cosas como esto que les llaman como funciones ejecutivas, es decir, cosas más acá que hacemos como resolver problemas, lógica, pensar. Pero esta parte para entender la ansiedad de hacer consciente la información que recibe del hipotálamo y de la amígdala es muy importante porque siempre está pasando eso. O sea, la amígdala y el hipotálamo siempre están mandando información al córtex prefrontal. Entonces el córtex prefrontal la recibe y dice, ah, ok, esto es tal, tal, ok, me siento así, puedo pensar, racionalizar esto, ok, chido. A veces. Pero cuando hay la ansiedad, ¿qué pasa? Uy, pues esta montaña rusa de emociones arranca con la amígdala interpretando estímulos del mundo exterior o del mundo interior y percibiéndolos, why not? O sea, tus 10,000 Sí, escenarios del Doctor sí, Who. sí. Y los percibe, why not, como una amenaza, ¿no? Porque pensar como en futuros que quizá nunca pasen es amenazador, según ella, a las 3 de la mañana, basura. Y una vez que pone como la banderita de esta información es una amenaza, o incluso porque ya está sobreactivada, que platicaremos de eso después, ya directo llega a la conclusión de que hay una amenaza, aun cuando no hay nada que pueda ser como interpretado como tal, manda una alarma y empieza a notificar a las otras partes del cerebro para que éstas empiecen a preparar todo para tomar acciones defensivas. O sea, básicamente empieza a poner a tu cuerpo en una situación en la que estarías si tu vida estuviera siendo amenazada de verdad. O sea, como de, ay, Dios mío, un asalto, ¿no? O algo así con a mano armada. Mismo proceso, mismo proceso corporal.
Entonces, la amígdala se prende, dice amenaza, Sí. manda las señales de amenaza a otras partes del cerebro, por ejemplo, el hipotálamo del que ya Ujú. dijimos, y entonces el hipotálamo pues también dice, no, nos vamos a morir, y manda la señal de nos vamos a morir, tenemos que hacer algo al resto del cuerpo con hormonas, ¿no? Y señales. En particular al sistema nervioso. Entonces, prende al sistema nervioso simpático, que es, entre otras cosas, el encargado de la respuesta de estrés. Y La respuesta nada de estrés, simpático por lo mismo, perdón. sí, ¿no? De la que Qué ya hemos mal, hablado mucho. qué mal etiquetado. Ajá. Pues sí. Entonces, respuesta de estrés, el ritmo cardíaco empieza a aumentar, la temperatura también, la respiración, la presión sanguínea aumenta. O sea, como se empieza a sentir la ansiedad en el cuerpo, literal, ¿no? Y un estado como mental de mucha alerta y de mucha vigilancia, se libera adrenalina, que, ¿no? Entonces como que todos los sentidos se ponen al tiro de lo que según esto te va a matar, ¿no? Y por lo tanto, al no tiro de todas las otras demás cosas que están pasando en tu Claro, alrededor. claro, 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 claro. Uy, porque no es suficiente esta reacción como mal orientada, la amígdala también se comunica con el hipocampo, que es la parte del cerebro donde pues un poco se guardan y gestionan nuestras memorias, nuestros recuerdos. Y lo que tendría que pasar es que cuando estamos enfrentándonos a una amenaza y la amígdala está mandando información de, dude, esto es un problema, el hipocampo tendría que poner la naturaleza de esta amenaza en contexto usando nuestra experiencia pasada y diciendo como de, a ver, ya he estado en esta situación, esto constituye una verdadera amenaza o en el pastel. Eso es lo que tendría que hacer cuando opera todo normalmente, pero hay situaciones en las que esto no funciona como tendría que funcionar, O más bien, sí se va, o sea, se comunica con el hipocampo y el hipocampo dice, no, sí, esto antes se ha sentido como una amenaza. pero con los Me recuerdos ha dado malos, ansiedad, me ha dado claro, ansiedad. O sea, sí, porque en realidad no, o sea, esas partes de tu cerebro, pues, o sea, ni siquiera, cerebro es como una caja negra, ¿no? Está claro. como atrapado dentro del cráneo. Sí, no estás Entonces, conscientemente filtrando esa información y tomando tus decisiones de si es correcta como el no, recuerdo que buscó para ver si sí es amenazador o no. o El sea, simplemente hipocampo decide. sí, y además el recuerdo, pues es el recuerdo de la sensación, o sea, de la experiencia Claro, que tuviste. Entonces, si es como, claro, esto estar ahorita en una comida familiar, de mi pareja, que ese es un tipo de situaciones que a mí me dan ansiedad. Se parece, que obviamente no son amenazantes, ¿no? Se parece, pues a la comida familiar pasada, sí, sí se parece. ¿Y qué pasó en la comida sí, familiar pasada? Era una amenaza total. Acuérdate, era claro, una amenaza total y te dio un montón de ansiedad. claro, claro. Entonces, bueno, esta información llega al córtex prefrontal en algún momento, que como ya dijimos es quien vuelve a la información que recibe el cerebro del exterior y de nuestro interior, la vuelve consciente. ¿Qué otra forma de decir la vuelve consciente? Es que hace una interpretación coherente de lo que está ocurriendo y de lo que se está sintiendo y entonces arma una respuesta apropiada de comportamiento. O sea, a partir de eso que se hace consciente, pues puedes hacer una acción, ¿no? Y eso entonces puede, pues decir, oye, no tranqui, o decir, no manches, si estás en el máximo amenaza, huye de aquí. Ahora, normalmente, porque están súper interconectadas entre sí, tanto la corteza prefrontal, que es donde pues, ocurren todas estas funciones ejecutivas, y la amígdala, pues sí tienen como una interacción constante. Y la corteza prefrontal controla, supuestamente debería el output emocional de la amígdala. Sí, porque Pero dice como, oye, chill, sí, chill, esto no es no, tan grave. ajá, no está pasando eso, no tiene Ajá, sentido, ¿no? Ajá. exacto. Pero como la amígdala está lanza y lanza y lance señales emocionales negativas que están amplificadas por el glutamato, que es un neurotransmisor que como que excita y da como esta sensación de alarma, perturban el funcionamiento cognitivo de nuestro cerebro y entre esas cosas que perturban está nuestra toma de decisiones, nuestra como capacidad de sí decir esto igual no está siendo amenazador y hace que la corteza prefrontal no pueda
dirigir su atención a otras cosas, sino que como que se clave ahí en lo que la amígdala dice, güey, te estoy diciendo que si es un problema, entonces me vas a hacer caso porque además tengo mucho glutamato y entonces, dude, vamos a atender esto ahorita, no me importa la hora que sea. O sea, hace como una especie de cortocircuito en el proceso de toma de decisiones porque suprime la actividad normal de unos ciertos grupos de neuronas en la corteza prefrontal y hace que la corteza prefrontal diga, bueno, ok, no voy a hacer lo demás, vamos a clavarnos aquí. O sea, básicamente lo que está pasando es que la amígdala toma el control de la situación. Sí, sí. O sea, eso, esa parte de nuestro cerebro evolucionadísima en nuestro linaje durante millones de años es como bye. O sea, en este momento, chao. Me vale madres tus millones de años de evolución. Y eso es lo que llaman el secuestro amigdalino. Que Excelente no nombre. solamente, Ese sí, sí, güey, ese ese sí. sí, sí, que no solamente ocurre con la ansiedad, sino ocurre con cualquier emoción muy fuerte. O sea, como por ejemplo con enojo, incluso con excitación muy fuerte ocurre, y con miedo, que sería el secuestro amigdalino durante la ansiedad. Entonces, el secuestro amigdalino es que cuando algo se percibe como una amenaza, como ya dijimos, la amígdala recibe esa información, dice, te vas a morir, el hipocampo también dice, te vas a morir, y la jerarquía normal de la información es la que acabamos de contar ahorita. O sea, amígdala e hipocampo mandan esto a la corteza prefrontal lo hace consciente y decide qué hacer. Ok, pues eso, como está secuestrada la corteza prefrontal por la amígdala, pues esa jerarquía normal no se respeta. La amígdala toma el control de la corteza y por lo tanto, la respuesta que se tiene entonces en acción, o sea, lo que realmente estás haciendo en el mundo, no es consciente porque la corteza prefrontal está apagada, está secuestrada. Y además es muy rápida justo porque no pasa por la corteza prefrontal. Entonces, esto bloquea la entrada de otros estímulos, o sea, como por ejemplo nueva información, se bloquea, o sea, la amígdala de verdad está en control de todo eso y dice, aquí ya no entra nada más porque yo ya decidí que esto es una amenaza y solo se empiezan a evocar recuerdos que confirmen que sí lo que estás viviendo en este momento es una amenaza, o que mantengan o que justifiquen lo que estás sintiendo en ese momento, que si es ansiedad, pues es que justifique la ansiedad y que te vas a morir. Y es entonces lo que se siente, que creo que todo el mundo hemos vivido un secuestro amigdalino, si no es con ansiedad, es con enojo o con otra cosa, es cuando sientes como que la emoción se apodera de ti. O sea, justo te ciega literalmente. No, tu cerebro no está recibiendo información, neta no la recibe aunque exista esa información de que las cosas no están siendo como las estás sintiendo. Entonces te quedas ahí y se siente horrible y haces cosas en el mundo, recuerden, por eso eres como de puta, ¿por qué hice eso? Claro. ¿De dónde Sí, vino sí. eso? De vino de que estaba tu corteza prefrontal Cegada. secuestrada por la amígdala diciendo, si no haces esto te vas a morir. Con el enojo es muy obvio, ¿no? Que tomas unas Sí, decisiones cuando estás cegada por el enojo, que sí después es como de cómo, no, esto no estuvo bien para nada. sí. Que decisiones no nada más es como tomó una decisión de A o B, sino las cosas que dices. Reaccionas, claro, Sí, sí, o ajá, haces, o sí. sí, sí. Ahora, la ansiedad en particular, a diferencia de las otras emociones que generan el secuestro amigdalino, baja el umbral de este secuestro. O sea, es como si el secuestro estuviera sobreestimulado, como si la amígdala estuviera como súper capacitada para secuestrar más fuerte que nunca a esa pobre zona del cuerpo que es la corteza prefrontal, como si la amígdala estuviera mamadísima. Y es que literal, la amígdala también puede cambiar su tamaño, como pues muchas cosas del cerebro pueden cambiar. La amígdala, si se pues se estimula y se Estimula. Ujú. sobretrabaja, pues mira, como si estuviera haciendo amigdapesitas. Así. Hace pesitas y además el peso que cada vez tiene más es la ansiedad constante que todos los días tienes. O sea, ese es su mamadismo, ese es su CrossFit. Sí, mete más proteinita así, con sus licuaditos de lo que te estás Ajá, alimentando tú todo el día. ajá. Entonces, Ay, pues está muy gacho este círculo vicioso, porque sí, entre güey. más ansiedad tienes, más fortaleces la parte de tu cerebro que hace que te dé más ansiedad y que se secuestre amigdalinamente tu experiencia. O sea, si esto no fuera así, o sea, si hay alguna situación similar a una situación muy estresante que hubo en el pasado, eso no significa que la situación del presente también va a ser igual de estresante, igual de traumática o horrible, ¿no?
Y esto sería, o sea, lo que la corteza prefrontal tendría que hacer. O sea, decir, ah, no, sí estoy recibiendo como esta información, sí estoy viendo que hay cosas estresantes que se parecen al pasado, pero ya estoy viendo también otras cosas, estoy analizando, lo estoy haciendo consciente, amígdala, calmex. Pero en esta situación que describimos, pues la amígdala no ocurre esa parte. O sea, la corteza prefrontal está secuestrada y la amígdala más bien es como, o sea, tírate por la borda. O sea, respuestas muy fuera de proporción. Sí, sí. A ver, que la relación original entre la amígdala y la corteza prefrontal, pues obviamente no viene de una cosa mala que genere estos círculos viciosos tan terribles. Pues es una cosa que tiene una utilidad. Por ejemplo, cuando estás en una situación de vida o muerte. ¿Por qué? Porque, pues sí, si se activa la amígdala, se baja la actividad de la corteza prefrontal, Y empieza a necesitas recibir, actuar rápido. claro, Ajá. y empieza a recibir más sangre y más oxígeno la amígdala en comparación con la corteza y no tenemos la misma habilidad para pensar y resolver problemas con calmita, sino que tenemos más capacidad de que se prendan todos los sistemas de nuestro cuerpo que permiten actuar con velocidad. Pero cuando no hay una situación de vida o muerte, este modelo original no ayuda a la situación y puede hacer que uno haga cosas de las que después se arrepiente. O que te quedes ahí. Sí, también. Sí, Ajá. pues sí, claro. Entonces, a ver, ¿tiene solución el secuestro amigdalino mientras está ocurriendo? Pues difícilmente. O sea, porque como dijimos, es muy fuerte y es muy Sí. rápido. Entonces, mientras está ocurriendo difícilmente, pero no imposible. O sea, sí se puede parar este secuestro amigdalino si se hace un esfuerzo muy grande y significativo para hacer consciente la experiencia que está ocurriendo, es decir, qué está pasando en ti, como, ah, me estoy muriendo de miedo, ok, haces eso consciente. En el momento de hacer eso consciente, entonces justo la corteza prefrontal empieza otra vez a agarrar La terreno, onda, sí. ajá, o sea, como a quitarse las vendas y así como la de estar agarrada en una silla secuestrada y dice, ah, ok, no, sí. Y entonces eso puede aminorar, no de inmediato, pero sí empezar a bajarle al secuestro amigdalino. Se necesita entrenamiento para esto, la verdad. Sí, y que también, ojo, que si de repente les ha dado un ataque de ansiedad y sienten que han tratado de poner su cerebro bajo control y no lo han logrado, no se sientan mal, ¿eh? O sea, esto es una cosa que están ustedes tratando de conscientemente revertir un proceso que tu cuerpo considera como el mecanismo número uno para reaccionar ante emergencias. O Aunque sea, la en cosa no es, serio, no es, no es controlarlo ni revertirlo, sino darse no, si cuenta de no, eso. O claro, sea, hacer consciente que está ocurriendo eso y eso lo automáticamente empieza controla. entonces a... Exacto. Ajá. Claro, sí, pero mi punto es, si de repente les ha pasado y no lo han logrado, no se sientan mal, están luchando contra una cosa mega primitiva del No, súper cerebro fuerte. que, Sí. ajá, entonces para que no sientan que es como de, no, yo nunca he podido. ¿Qué ayuda? Ayuda que si ustedes saben que son propensos a este secuestro amigdalino fuera de control por la ansiedad, igual y anticipen, ¿no? Como prepararse mentalmente pensando en qué pasaría si ocurrieran varios escenarios posibles que despertarían esta ansiedad tremenda, incluyendo permitir que su cerebro vaya a lugares como también de repente medio darks y pensar en las consecuencias que tendría si pasara algo feo, como si te corren del trabajo o se te va alguien de tu familia y como decir como qué pasaría si esto ocurre, cómo reaccionaría yo, qué es lo que sentiría mi cuerpo, como anticipar de alguna manera que hay ciertas situaciones que pueden desencadenar estos ciclos. También algo que ayuda es como cuando estás sintiendo que viene el secuestro amigdalino, o sea, que viene, por ejemplo, la ansiedad así mal, o estás en el hoyo, mal viaje, espiral, espiral de mal viaje de la ansiedad, es hablarte, o sea, hablarte en ese momento que ya te diste cuenta. Y entonces, y ver, ¿no? Como que yo, de hecho, una de las cosas que hago es como que le hablo a la ansiedad misma. O sea, le digo, ¿qué quieres de mí? Literal. Como, ¿qué quieres de mí? Y si quiere cosas de mí. Y entonces, o sea, me dice qué quiere de mí. Le digo, ah, ok, eso que quieres de mí está, o sea, está bien que quieras protegerme, pero no es el momento, no es de esa forma, ta, ta, ta. Me ayuda muchísimo a hacer eso. Otra cosa que ayuda es, pues, lo que acabamos de decir, que es poner atención a lo que está ocurriendo en tu experiencia. Que eso puede ser la experiencia física, o sea, cómo se siente, y entonces quedarte nada más como, pues no, no se siente bien, y sentirlo no se va a sentir bien, pero va a ayudar. O qué está pasando también en tu experiencia emocional o mental.
sin que le hagas caso, ¿no? Como nada más como, ay, híjole, esto también está muy loco lo que me está diciendo la ansiedad, pero bueno, ahí está. Si ya son así de mega zen, súper, tengo mucho control sobre lo que estoy sintiendo, ayuda como tratar de quitarse uno de la situación. O sea, como decir, como voy a dar un paso atrás, mis emociones me están controlando, pero voy a dar un pasito atrás de ellas y tratar de como racionalmente evaluar lo que está pasando. O, que esta es la parte como más sencilla y es lo que te recomiendan de repente mucho cuando te está dando como algún tipo de ataque de ansiedad, es respirar profundo. Incluso lo de la bolsita de papel a mí me ha funcionado porque como que te concentras en respirar y estás como muy, sí, ¿no? O sea, la respiración y la respiración profunda tranquiliza y Es que calma. además, sí, es que además, o sea, en la ansiedad está el sistema nervioso simpático, que ya vimos que no es muy simpático, pues Nada, hiperactivado. ajá, Y la respiración está controlada por el sistema nervioso parasimpático, parasimpático. que es el de la Ujú, calma. Entonces, por eso ajá. ayuda, pues sí, que comiences a respirar de manera consciente. De que no Ahora, jala la primera puede ser, ¿eh? O nada sea, jala la primera de esto, o sea, no. todo esto es entrenamiento Jedi. O sea, realmente lo que yo he aprendido a lo largo de los años es que si quieres no pasarla tan mal durante la ansiedad o en la vida en general, necesitas entrenar diario. O sea, sí es de Jedi. Sí, no tengo tiempo para entrenar todas las cosas que tengo que entrenar. O sea, tengo que hacer ejercicio, entrenar mi mente para como el sudoku. Tengo que entrenar contra la ansiedad. Güey, ¿a qué hora tiene O por sea, qué ¿qué no entrenar la prefieres? mente? Pero qué prefieres? Según yo, este sí es de los entrenamientos básicos. Pero y luego el otro es como de si tampoco, si no vas a hacer ejercicio, entonces ya en 5 años te vas a sentir todavía peor de lo que ya te sientes de los achaques. O O sea, sea, todo bueno, son esos necesita dos. atención. Todo necesita atención inmediata. ¡Ah, ansiedad! Y además necesitamos dinero. Exacto, necesitamos dinero, necesitamos el melate y quitar todas las otras responsabilidades para dedicarnos solo a entrenar nuestro cuerpo hacia el bien. Eso. Ahora, también se pueden hacer cosas justo eso, entrenar el cuerpo y la mente hacia el bien, que previenen que los secuestros amigdalinos sean tan intensos o tan recurrentes o tan fuertes. Y la prevención, como en todo, pues es lo mejor, ¿no? Que tratar de arreglarlo cuando ya está ocurriendo. La prevención para el secuestro amigdalino, pues es entrenarte tal cual en prácticas de calma de forma regular. Por ejemplo, practicar que su meditación. Y lo digo esto, experiencia propia, a mí, neta, sí, life changing. Esto no es un comercial, repetimos, no es un comercial para el taller de meditación mindfulness que da Alita misma. No, Esto porque más no ya es se un llenó. comercial. Siempre se Pero te sí, llena de verdad, como en 10 minutos. sí, pero sí life changing para mí, para la ansiedad en Sí. particular, porque por eso empecé a meditar, porque tenía mucha ansiedad por cierta situación, llamémosle un novio malo. Sí me ayudó, o sea, más bien, cuando veo hacia atrás y cuando veo ahora cómo me enfrento a las, o sea, situaciones similares, es muy diferente. No es que se me haya quitado la ansiedad, sino que me relaciono muy diferente con eso. Esto, ¿no? O sea, como prácticas de ese estilo, pues ayudan a que naturalmente la respuesta de repente me prendo así en rapidísimo porque siento que todo está mal y voy a morir en los 10 escenarios del Doctor Strange, pues sea una cosa menos reactiva. O sea, que no entre justo el secuestro amigdalino, ¿no? Que la parte de la corteza prefrontal esté tan fortalecida, porque eso es una de las cosas que hace la meditación, que aunque la amígdala esté mamadísima, la corteza prefrontal también lo está. Mm. Y entonces Entonces es más Street difícil el Fighter, secuestro, es más difícil claro, el secuestro. Street Fighter así van uno contra el otro, pero Sí, está más exacto. parejo. Ok. Ahora, esto se ha visto en estudios, ¿eh? O sea, no nada más es que Alita tenga casualmente un taller de meditación mindfulness. No, no, se ha visto, se ha visto. Hubo un gran estudio que implicaba, por supuesto, escaneos cerebrales que nos encantan y se vio que la gente que meditaba desde hacía tiempo tenía una activación reducida de la amígdala cuando, qué tortura de estudio, qué poca, cuando se les mostraban imágenes que estaban perfectamente diseñadas para invocar sentimientos negativos. O sea, esta gente se sentaba ahí para ser como torturada emocionalmente por los investigadores. A ver si la meditación funcionaba y es como, ah, wow. Pero Se se vio vio. que con unas cuantas semanas de entrenamiento de meditación, los cerebros de los participantes empezaban a tener esto que Alita decía. O sea, una corteza prefrontal más mamada. Ajá, como más parejo, como más parejo el Sí, asunto, con más sí. conectividad además.
entre una y otra para O poder sea, como entre la amígdala sí, y la corteza, para ah, que justo la corteza le pueda decir a la amígdala, chill. güey, cálmate. Ajá. Ahora creo que deberíamos de hacer una breve pausita aquí Vamos a hacer porque una breve pausita y breve vamos a pausita. regresar con Sí. qué pasa en el resto del cuerpo que no es el cerebro cuando hay ansiedad. Porque es, según yo, esa es Pasan la parte que se cosas. siente más fea. Pues no sé, uy, híjole, yo creo que A se mí van. a mí la parte corporal de la ansiedad sí es como, uff. Yo la Creo que parte, porque la mental como que la ajá, logro ya lo sortear atiendes, sí. mejor, pero lo que se queda en el cuerpo sí es como de chale. Hijo, no, yo el círculo de que regresas al mal viaje y regresas al mal viaje, eso no puedo. O sea, me choca sentir que no tengo control. Pero bueno, todo esto y más después de esta breve pausa. Bueno, entonces ya explicamos lo que sucede en el cerebro, ahora vamos a explicar lo que sucede en el resto del cuerpo gracias a lo que sucede en el cerebro. Recapitulación muy rápida. La amígdala dice esto te va a matar, es una amenaza la más mayor del mundo, le manda señales al hipotálamo, quien dice sí, cierto, sí tienes razón, sí, cierto, nos vamos a morir. Y entonces le manda un montón de señales al sistema nervioso simpático, incluyendo adrenalina, por supuesto, y entonces eso hace que en el cuerpo empiecen a pasar un montón de cosas. Pasa que esto ocurre antes de que tengas como oportunidad de realmente ponderar, meditar, racionalizar sobre la naturaleza del peligro. Antes de que el hipocampo, que es donde están las memorias que podrían ayudar a ponernos todo en contexto por las experiencias pasadas, antes de todo esto, entran las señales de alerta y empiezas a buscar por todos lados dónde está el peligro, ¿no? Señales de amenaza, empiezas a ver para todos lados, no te puedes concentrar, obviamente no puedes dormir porque tu cuerpo está conscientemente buscando de dónde viene el peligro y tu cuerpo está preparándose para una acción rápida. Tu corazón empieza a latir rapidito, 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 sube tu ritmo cardíaco, también sube tu presión sanguínea, también sube tu tasa de respiración, empiezas a sentir tensión muscular. Incluso puedes tener como twitches, así como de que están todos tus músculos así listos para salir corriendo para algún lado. Te puede dar dolor de cabeza, te puede dar dolor de panza, claro. Y estos síntomas, como desafortunadamente son tan parecidos a muchas otras cosas, como de, ah, vaya, vaya, me está dando el infarto. Entonces la gente muchas veces empieza a buscar ayuda para tratar los síntomas físicos de la ansiedad y entonces empiezan a tomarse cosas que no les ayudan en nada porque no se ha encontrado la fuente del problema, que es la tonta amígdala haciendo cosas. O no les van a ayudar en nada a largo plazo, ¿no? A Igual y largo en el plazo, corto claro. plazo sí funciona. Sí. Entonces, una de las así marcas más tremendas con la que me identifico perfecto de la ansiedad en el cuerpo es esta sensación como de inquietud. O sea, sí, de inquietud. Te sientes, sí, como que hay algo inquieto, algo que no está bien. Y esto justo es por ese cóctel de hormonas que hacen que percibamos como que sí, que te vas a morir o que hay alguna súper amenaza, que están patrocinadas, como ya dijimos, por una amígdala supermamada o hiperactiva que está poniendo a todos los sistemas en alerta. El sistema visual, por ejemplo, se pone también, todos tus sistemas están en alerta, ¿no? Porque piensas que te vas a morir y que todo está mal. Entonces el sistema visual está también en alerta, pero con un sesgo a darse, o sea, a notar lo que le reafirmaría que sí las cosas están mal. E incluso empieza a ver cosas que no están, o sea, como amenazas. ¿Qué pasa, según yo, en general, como normal todo el tiempo? Porque nuestro cerebro en general tiene un sesgo negativo pues, para sobrevivir. Como de que de repente ves algo y es como, hay una víbora y pf, es una cuerda. Nada más que cuando hay ansiedad, esto está como más. O sea, todo lo ves como algo que te puede matar. Los músculos, como dijo Leonora, están como tensos porque se están preparando pues para correr de lo que sea que te vaya a matar. Y justo todo eso da como esta sensación de inquietud, o sea, ajá, de inquietud por algo que no está pasando. El problema del sueño es un gran clásico de la ansiedad. O sea, la ansiedad y la insomnia también, así el insomnio son corazón coreano de lo pegaditos que están. Se aman. Y se súper aman. Hacen como el de Dragon Ball, Ajá, de que sí, unen sus, sí, sí, sí. todo eso son mejores amigas, porque pues la ansiedad muchas veces
provoca insomnio, y esto hay muchos estudios que lo han demostrado. De hecho, pues sí es también como otro círculo vicioso, ¿no? Porque, a ver, la ansiedad es un estado de estimulación física y neurológica. Es un estado de hipervigilancia que mantiene nuestro cerebro en un estado constante de no chill. Está en alta alerta de amenazas, ¿no? Y esto obviamente, o sea, el que tu cuerpo esté en constante estado de tengo que estar respondiendo a una amenaza inmediatamente es lo opuesto que necesita tu cuerpo para decir, este es un momento para reposo, para descanso. Voy a tomar un sueñito de 8 horas. Ahora Mm, que estoy mm, tratando de mm, mm, responder a una amenaza, pues no, mm, mm, obviamente no, a ver, ahí mm, no. mm. Pero aquí está la parte más maliciosa de todo esto. Si no duermes porque tu cuerpo está en alta alerta todo el tiempo, entonces tienes fatiga, tienes irritabilidad, no te concentras en tus horas de vigilia y esto hace que no estés en tu mejor capacidad para manejar tu ansiedad o atender todas las cosas que te podrían estar resultando amenazadoras. No, es como, no estás al 100, canal, no estás. De hecho, ha habido estudios que han visto que la actividad cerebral después de periodos de no dormir es muy parecida a la actividad cerebral que se registra cuando estás teniendo un problema de ansiedad. La tonta amígdala, gracias por nada basura, está especialmente activa después de momentos de privación de sueño y las regiones que estarían controlando las experiencias emocionales están en mute. De hecho, pues se cree y se ha visto que el no dormir puede derivar en un desorden de ansiedad. Y las perturbaciones de sueño son a la vez síntomas diagnósticos de problemas de ansiedad. Así que mira, Esto es un mejores amigos. mashup del infierno. Güey, Mashup infernal, porque igual y no tenías ansiedad, pero dormiste mal y entonces ahora y tienes te dio ansiedad ansiedad. y entonces por la ansiedad sigues durmiendo peor. No, este es un terrible deal. Es el peor Julpio Sí, sí regalado es, de sí es. todos, güey. Sí. Por eso llegaremos a la parte, sí llegaremos a la parte en la que qué se puede hacer y qué cosas del estilo Sí. de vida que tienen mucho que ver se pueden hacer. Uno obviamente es el sueño, ¿no? Pero antes vamos a seguir un poco en el mal viaje. Sí. Y es que tener ansiedad prolongada, o sea, crónica o durante mucho tiempo, empieza a cambiar al cerebro. Físicamente. Físicamente. Ajá. Ajá. No nada más como de he cambiado. No, está No, cambiando. ni como en el momento, ¿no? Que lo cambia y No, el secuestro amigdalino. No, no, no. físicamente. Empieza a hacer cambios que ya no son temporales. Bueno, porque todo es temporal al final, ¿no? Pero bueno, cambios que ya se quedan más tiempo. Em, entonces, a ver, la ansiedad generalizada, este desorden de ansiedad generalizada, o sea, cuando hay una ansiedad crónica, pues tiene efectos negativos en muchas estructuras y funciones del cerebro, que incluyen la forma en la que pensamos y la cognición en sí. Una de las cosas que empieza a hacer, por ejemplo, es que sesga al cerebro hacia fijarse nada más en lo negativo, lo cual predispone para otro tipo de cuestiones de salud mental que también tienen un sesgo negativo, como la depresión. Por eso la ansiedad y la depresión pues también son como mejores amiguis. El cerebro, después de como tener mucho tiempo de ansiedad, empieza a ser hiperreactivo a amenazas, justo porque la amígdala se empieza a ser hipermamada. Entonces empieza a percibir eventos que en realidad son eventos neutrales o X, como que son una amenaza y empieza entonces a responder con preocupación, con rumiación, con los 10.000 escenarios de Doctor Strange. Pasa que el circuito de la ansiedad, que también está excelentemente bien bautizado, a diferencia del sistema nervioso simpático, not simpático at all, que tiene tres centros principales, la amígdala y Es el el que ya hipocampo, dijimos. sí, son muy víctimas de cambios duraderos en su estructura y función cuando hay desorden de ansiedad generalizada. Principalmente la amígdala sí se pone mamada, crece en tamaño y en capacidades. Sus tentáculos, así de acción, se expanden y empieza a lanzar por aquí y por allá falsas señales de peligro. ¡Yay! La corteza prefrontal se hace chiquita, también en tamaño y en actividad. Y esto la hace más débil y pues la hace más incapaz
de De todo lo que distinguir, hace, sí, que son claro, cosas importantísimas. muy importantes, pero en el momento de la ansiedad, pues es que no está pudiendo hacer sentido de las experiencias emocionales y mandar respuestas correctas a esas experiencias. Y pues como dijo Alejandra, esto también, como hace muchas otras cosas que tienen que ver con solución de problemas, pues empiezas a perder esa capacidad también y no puedes resolver, no puedes resolver nada porque tu corteza prefrontal está así, de toda encogida. No puedes Y decidir, no puedes hacer no. un montón de cosas. Bueno, se empieza a volver más difícil, pues. Y el hipocampo dice, uy, tengo un surtido de recuerdos buenos, que no son de ansiedad y de miedo y de reacciones y cosas malas, pero siento que no les voy a hacer caso y voy a privilegiar por todo el tiempo todos mis recuerdos que tienen que ver con amenazas. Entonces, ahí también no estás teniendo ni siquiera las cosas buenas que te han pasado como punto de referencia, porque tu hipocampo está eligiendo las que no son, las que no son positivas. Y Está horrible. sí, porque además tu cerebro Sí. que ya está comprometido pues puede ser víctima de otras cosas peores también a largo plazo por todo este efecto que tiene la ansiedad en tu corteza prefrontal y tu hipocampo para cosas como demencias, como la enfermedad de Alzheimer, ¿no? O sea, tiene efectos todavía más allá. Lo del hipocampo está bien feo porque se hace más chiquito también. O sea, como la corteza prefrontal, el hipocampo también en personas que tienen como ansiedad generalizada, o estrés en general generalizado, el hipocampo se empieza a encoger. Entonces, como es una región súper importante para procesar memorias a largo plazo y memorias contextuales, entonces cuando se empieza a hacer chiquito por el estrés o por la ansiedad, las memorias, o sea, empiezas a tener peor memoria, pues tu memoria empieza a ser más limitada, excepto las memorias que reafirman la ansiedad o el estrés o el trauma. O sea, como que tus memorias más accesibles son las memorias del mal viaje. Literal, eso es de lo que te acuerdas. Entonces, no solo en tu experiencia del momento presente Ujú. empieza a ser un problema el futuro, sino que también empieza a ser un problema el pasado, porque no te acuerdas tan chido de lo chido y te acuerdas un montón de lo que estuvo gacho. Qué padre, güey, suena increíble todo esto. O sea, estoy muy feliz de mi ansiedad, de todas las cosas increíbles que estoy haciendo con mi cerebro. Güey, mira cómo estoy tratando de pensar positivamente para ver si puedo entrenar a a mi hipocampo. Así de, güey, ¿te acuerdas cuando estuvo padre tener ansiedad de hipocampo? ¿Qué pasa si empiezas a tratar de hackear tu cerebro con eso? Y decir, güey, la ansiedad es increíble. Y que entonces empieces a... ¿Se podrá? Supongo que no. Según yo no así, pero sí lo puedes hackear de otras formas. Claro. O Ajá. sea, sí hay salida, por lo menos hay cosas que ayudan. Y de eso les vamos a hablar la próxima semana, Segunda porque parte de ansiedad, donde sí, vamos a hablar de tratamientos, sí, que pues son tratamientos pues de drogas, pero también de no drogas. Y ajá, sobre todo, creo que esta es la parte que más me gusta de este programa. ¿Qué tanto tiene que ver el estilo de vida? Porque luego uno piensa, pues ya no hay solución, soy una persona ansiosa, así nací, así son mis papás, o sea, ya, ¿no? ujú. Pero al parecer no. O sea, sí hay algo positivo detrás de todo esto. Esta semana tendrán que vivir con este mal viaje, pero en la semana que entra saldrá el sol, un poquito. Entonces, gracias por escucharnos. Please, háganse Patreons desde ahorita, porque la semana que entra vamos a poner a su disposición lo que es el contenido extra para Patreons, que en esta ocasión va a tener que ver con otros animales que parece que tienen la ansiedad. Y vamos a hablar de qué onda con nuestras mascotitas, un poquitín. Entonces, patreon.com/mandarax, por favor. Si no pueden, por alguna razón, hacerse nuestros Patreons o no quisiesen, ayúdenos compartiendo este programa porque eso nos ayuda un buen. Y gracias en general. Vivan Gracias. felices. Sí, adiós.